¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández en su programa No al esoterismo y la superstición. Es una obligación de todo bautizado estar unido en espíritu y en verdad a su Señor y cumplir con ese mandamiento que amalgama a todos los demás mandamientos y es el principal. Amar a Dios y amar al prójimo, ahí está toda la ley y los profetas. Por eso, en este programa vamos siempre a estar tocando temas que van contra este primer mandamiento. Y el esoterismo y la superstición van directamente contra ese mandamiento, apartándose de la sana doctrina y yendo a apetecer o buscar poderes fuera de Dios. Y el día de hoy, aquí en cabina, un staff de lujo. Se encuentran los padres Humberto Casillas y el padre Elías Morales Enríquez. Entonces empezamos por saludarlos y para que los saluden también a ellos a ustedes. Muy buenos días, me está dando mucho gusto estar aquí participando en este programa. No al esoterismo, no a la superstición, diría también pues no a muchas prácticas que nos alejan de la fe. Aquí está también nuestro compañero, a ver qué nos dice. Un saludo a todos a nuestros radioescuchas y esperando que el mensaje de evangelización llegue a tu corazón para que volvamos total nuestro ser, nuestras fuerzas. La vez pasada, padre Elías, quedó por ahí pendiente reflexionar sobre un tema que ahora vamos a tocar. Me refiero concretamente a las almas de los difuntos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es su suerte? Si de verdad ellos vienen, no vienen. ¿Qué nos pueden platicar de esto? Bueno, en primer lugar yo quisiera recordar que no debemos acudir a prácticas de espiritismo en la que se invoca a los difuntos. Eso está prohibido y está mal visto por Dios. Ya hay un pasaje allí en la historia de Samuel donde el rey Saúl va a consultar a la pitonisa para que llame a Samuel ya difunto. Entonces no al espiritismo, pero sin embargo hay muchas historias, relaciones de que se apareció un difunto, que aquí y allá, hasta en las fotografías. En una ocasión me llevaron una fotografía donde decía que lo habían tomado en 2 ocasiones. La primera en una sala en donde aparece normal y la segunda aparece ya un difunto que era de su abuelito, quién sabe, no me consta, pero hay muchas consejas, historias y cosas de esas muy extrañas donde dicen que se aparecen los difuntos y hay presencias también, dice. Ahora, para no satanizar todo, quiero pensar que hay algunas cosas que todavía correspondan al estudio de la ciencia, pero precisamente para no caer en una búsqueda en donde se apoye uno en la ciencia cuando se está hablando de espíritus, en donde la ciencia no es el elemento para estudiarlos, es la revelación justamente y la fe, los medios para ir al conocimiento de estas cosas, y la palabra de Dios es el medio exacto para llegar a este conocimiento. Y es necesario ante todo pues que de fondo tengamos claro el sentido de la palabra de Dios ante una situación como esta, como decía el padre Humberto, es ante todo la confianza en Dios. Y hay situaciones, como también decías tú, Benjamín, que a la ciencia le compete seguir estudiando para que después, con prudencia y reflexión, se comprueben muchas cosas de estas. La Iglesia no puede adelantarse a eso. Hay un intento de ciencia que le llaman parapsicología, como le quieren... Una alternativa. Alguna alternativa, y donde dicen que cuando se aparecen figuras humanas que ya murieron hace tiempo, entonces que puede ser una figura como una energía o algo así, una aura, algo o que algo se queda plasmado, que queda en el aire, dicen, ¿verdad? Así es. No me consta. Todo esto que decimos aquí son muchas teorías, muchas percepciones que hemos recibido, y quiero aclarar que la Iglesia en este terreno nomás dice hay que orar por los difuntos, no dice más. Y se maneja ante todo pues lo que decíamos, la prudencia y el esperar. El tiempo y la ciencia dará alguna respuesta y después se confrontará pues con la palabra de Dios. Miren, hay por ejemplo un experimento que se hace con 2 superficies cóncavas en las que se pone un reloj exactamente en los focos, se hacen coincidir los focos de estas 2
figuras cóncavas, y se pone un reloj. Y ahí está, tic, 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 tic. Y entonces se quita el reloj y queda atrapado ese sonido, se sigue oyendo el reloj ahí, aunque ya lo quitaron. Y eso sucede mucho a veces en los ruidos que oyen en las casas, ¿verdad? Quedan atrapados sonidos que con algún elemento externo, alguna corriente de aire o alguna otra situación, se provoca nuevamente un sonido contenido. Sí, ahí, sobre ¿verdad? todo en el tiempo de agua, de las lluvias, es más fácil que se propaguen estos sonidos. Entonces siempre hay que investigar con serenidad. Ya les platicaba yo cuando yo oía unos pasos en el portal y dije, ay, se metió un ladrón, entonces abro la puerta con cuidado y oigo de nuevo el ruido, y era un ratoncito que estaba dentro de un No bote, dejaba de ser un ladrón, de un ¿verdad? bote de este alcoholero, y quería salir, si se resbalaba y hacía el mismo sonido. Hay que investigar siempre con serenidad todo esto, sí. Y hice con prudencia, y mi madre decía, en paz descanse, cuando oigas ruidos o te parezca que una ánima se ha aparecido, tú simplemente reza por su eterno descanso y se acabó el rollo, ¿verdad? Así es. A ver, ¿qué nos dice el padre? Yo pienso que hay una situación aquí en límite con nosotros como parte de este equipo de liberación. El problema de las presencias, lo que veamos también ya con un tiempo, ese contacto directo con el mundo sobrenatural lo coloca pues a uno de frente a problemas muy interesantes, que el exorcista no está en grado de resolver, sino de ir caso por caso. Se trata siempre de ese contacto del mundo sobrenatural en forma indirecta, a través del comportamiento de personas poseídas, a través de hechos o de lo más extraño que se resultan a su alrededor o en sus casas, por lo que se le exige o se nos exige mucha prudencia, mucho discernimiento para distinguir de todo lo que puede tener una explicación natural. Por ejemplo, en los templos. Es muy normal que el clima haga que las bancas truenen. La madera, el fierro, muchos elementos que con el calor o con el frío se expanden, la dilatación, y luego puertas que se abren y se cierran por el aire simplemente. Así es. Por eso también se presentan problemas que requerirán pues un estudio muy profundo, bíblico, teológico, y quizá una toma de posición de autoridad muy fuerte en el sentido pues eclesiástico. El exorcista solo puede limitarse o a tratar, puede resolver el caso del que se esté ocupando, y se puede señalar la experiencia que se ha vivido sin ninguna pretensión de sacar conclusiones de un carácter general. Todos los casos son especiales, o sea, cada caso tiene una característica diferente por el hecho de su situación de la persona. Y aquí cabe que esta persona con su determinada situación tenga un estudio. No podemos nosotros como equipo tomar el mismo parámetro para todos. Así es. Yo les he recomendado pues mucha calma y que recen en familia, y también puede suceder que haya una sugestión colectiva. Ah, ¿se te apareció? Sí. Hay hasta un chiste en ese sentido, dos comadres que están en un velorio y luego se quedan solas, y luego ya entonces dice una de las comadres, bueno, ¿y ahora qué rezo yo? Y la otra entiende mal, dice, ¿qué? ¿Rezo yo? Y que se salen corriendo, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, pues, Sí. mucha precaución. Por eso decíamos pues que los límites, estos límites que el exorcista actúa son tanto más evidentes por el hecho de que cada exorcista tiene también sus propias experiencias personales. Algunas coincidimos en algunas situaciones con estas mismas experiencias de otros, pero muchas veces no, aunque se repitan con una cierta homogeneidad y frecuencia en el mismo exorcista. Qué bueno que estén formando ese equipo en donde se intercambien experiencias, y además aterrizando con fundamento teológico a la luz de la palabra y con la razón, como lo están haciendo ahorita. Hay, vamos diciendo, puntos, si bien no generales, directrices que valgan en un momento dado para analizar caso por caso. Y es que cada uno de nosotros, como ha vivido diferentes experiencias, pues aquí cabe mencionar que llegamos siempre a un punto que coincidimos, Sí. y en otro nos ayuda y nos ilumina cuando alguno de nosotros vive una experiencia diferente. Nos enriquecen las experiencias, vaya. Por eso este problema de las presencias, como decíamos, es un asunto sobre el cual quisiéramos pues detenernos en este programa, ¿verdad? Que es muy interesante y es un hecho también actual. Ha habido ciertas transmisiones y programas de televisión o de radio de otras situaciones
que se maneja mucho ese sentido de presencias, pero en un sentido más negativo que positivo, ¿verdad? Solemos pues definir este problema como problema de algo más de las presencias. O sea, si es posible que el demonio atormente a una persona sirviéndose del alma de un condenado, o si de cualquier modo es posible encontrar en las personas que se exorcizan la presencia de almas de difuntos. Llega a decir el padre, por ejemplo, la grúa es el que menciona más de casos de gente atormentada por difuntos condenados, ¿verdad? Y sin embargo él dice todavía esto está muy sujeto a estudio para ver la autenticidad de ese tipo de ataques, o simplemente se trate de un demonio, ¿verdad?, que asume esa personalidad. Sí. Bueno, es claro que este problema no tiene nada que ver con el espiritismo. Aquí no hay ninguna evocación de difuntos o de espíritus, sino presencias que aparecen en los exorcismos. De esto, pues, podemos tratar las experiencias que han tenido otros exorcistas. Hay que tener en cuenta, además de la diversidad de experiencias en los varios exorcistas, los que se han encontrado de frente a estos casos ni piensan ni pretenden dar explicaciones. Puede ser fenómenos naturales, y es muy importante tener en cuenta los estudios hechos por los psiquiatras, en particular en estos últimos tiempos sobre estudios de desdoblamiento de la personalidad o personalidad múltiple, pero aún son posibles otras explicaciones. ¿Qué dices de esto, padre? Yo creo que ante todo está lo que decíamos en prudencia. En algunos de los momentos se tiene que dar el perfil de la persona cuando ha sido ya dañada, y que el psiquiatra o el psicólogo defina su situación, porque aún también en estas cuestiones se pueden combinar el aspecto psicológico o psiquiátrico con el aspecto espiritual. Y ha habido casos que nosotros hemos palpado, que hemos pedido que primero tiene que actuar el psiquiatra, y bajo ya el régimen del psiquiatra, el psiquiatra dará algún medicamento y aquellas situaciones desaparecen. Es evidente que esos son los casos ya más difíciles, donde hay una combinación de una disfunción mental con una posesión. Sí. Aunque en el caso de las enfermedades mentales ha avanzado tanto la medicina que sí hay cuadros clínicos, manifestaciones patológicas bien conocidas por ellos, en donde, de acuerdo al comportamiento que exhibe la persona, los pueden ubicar. Y ellos mismos se dan cuenta cuando se está saliendo de los parámetros que manejan, y es donde en la combinación que hagan con ustedes, pues se va a tener una solución integral. Y hace un momento se estaba tocando un tema que resulta tan interesante y tan controversial que los mismos padres estaban dialogando sobre todas las variables que presentan estas manifestaciones. Y decíamos que se complica la cosa cuando una persona exhibe tanto una disfunción mental como una posesión. Yo me acuerdo, y he dado este testimonio, que me tocó ser parte de 3 oraciones, por cierto, fue un tratamiento muy corto, en 3 oraciones de liberación que hizo el padre Ceja, una persona que tenía 4 o 5 años en el Hospital San Juan de Dios, se recuperó totalmente. Y después me la hallé, fui a dar un retiro espiritual, iba a dar una semana de pláticas, y me la hallé en una comunidad religiosa, y ya como religiosa, a esta persona que había estado 5 años pasando por enajenada, por enferma mental. Qué cosas se viven a veces, ¿verdad? En este caso, pues sí se trataba de una posesión donde la hacía pasar por enferma mental. Pero hay casos, y eso es lo que ustedes explicaban en el momento de la pausa, donde sí hay posesión y hay enfermedad mental. Bueno, en la película del exorcista, que está basada en la vida real, pero con algunas añadiduras. Ahí gana el chanclas para empezar. Sí, pero allí el demonio se reviste de la figura de la mamá de un exorcista y le dice, dime, ¿por qué? Y empieza ahí como a quejarse. Entonces quiere decir que puede ser que el demonio tome la figura de un difunto. Pero por favor no pensemos siempre, se me va a aparecer el diablo, se van a aparecer los difuntos.
tengamos confianza en Dios, sí. Hay más fuerza en lo que podemos creer en Cristo, y sobre todo donde está el amor en el corazón de la persona, es imposible que pueda radicar el temor. Y aquí cabe pues que en situaciones donde falta el amor a Dios, se puede manifestar muchas cuestiones como estas. Decía el padre Humberto algo que en posibilidades y el demonio en engaños puede hacerlo. Que pueda hacerlo, que lo haga, pues hay una sí. distancia muy grande. Sí. Depende siempre de la voluntad del Señor. Y yo quiero recordar que por fe sabemos, fue dado a los hombres morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, cielo, infierno, purgatorio, ¿verdad? Así es. Y las apariciones que se ven, la excepción de la regla serán aquellos que vengan por permisión de Dios. Él es el abismo insalvable que le decía al rico Epulón, que divide a los que están allá y los que están acá. Decía, hay un abismo insalvable, de manera que los que están allá no vienen con los que están acá, ni estos van para allá. Y esa aduana, que es Dios mismo, podrá permitir la venida no para asustar gente, sino para dar una enseñanza. Sí, Pero es así la es. excepción de la regla. Por eso, del punto de vista de los conocimientos que se tienen de la revelación, pues ya se ha dicho lo poco que sabemos sobre el estado y estilo, sobre las posibilidades y las actividades de los difuntos. Y nos atenemos desde luego a aquellas definiciones que dan los concilios de León y de Florencia, que han precisado que las almas inmediatamente después de la muerte van o al paraíso o al purgatorio o al infierno. Son pues definiciones de las cuales se deriva que el periodo de prueba ya se acabó, pero dejan el campo abierto a muchos estudios e interpretaciones. No está definido que esto suceda en todos los casos. De cualquier modo, queda abierto el estudio a las hipótesis en lo que se refiere a la real condición de las almas y lo que podemos hacer en ese periodo aún no definitivo, que va desde la muerte hasta la parucía, cuando vendrá la resurrección de la carne y el juicio final. Bueno, al respecto de los difuntos, los pastorcitos de Fátima, uno de ellos le preguntaba a la Virgen, oye, y Amelia, no sé cómo se llamaba, ¿qué es de ella? Dice, pues se salvó, dice, sí, pero va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo, le decía la Virgen. Entonces, pues son misteriosos los caminos de Dios y los casos, por eso. Y sobre todo, pues que sabemos que son casos muy excepcionales y aislados. Los casos concretos de San Juan Bosco, él tenía contacto, no porque lo buscara, sino que Dios le permitía en algunas ocasiones la oración. Recuerdo el caso de un monseñor que estando San Juan Bosco en oración, estaba sentado leyendo y volteó al fondo de la sala y vio un monseñor. Y empezó a dialogar San Juan Bosco. Y sabía San Juan Bosco que el monseñor ya estaba muerto. Y le decía el difunto a San Juan Bosco algunas indicaciones prácticas para sus muchachos, que necesitaban hacer una buena confesión y que Dios a él le había otorgado ese don para poder leer el corazón de los jóvenes. Y de esa manera pidió un poco de oración y aquel monseñor desapareció. Le preguntó, ¿dónde estás, monseñor? En el purgatorio. Ora por mí. Me platicaba una mujer hace poco que en la noche sintió que le jalaban la cobija y que, bueno, total, que vio una presencia, Pues de uno que era otro tipo de presencia. No, pero que era la figura del carnicero, una persona bien concreta que ya conocía y que le dijo, mira, tengo pendiente de mis hijos, dales buen consejo, así como dándoles algunas recomendaciones. Puede ser, no me atrevo a decir que sea de esto, ¿verdad? Es evidente que si alguien puede ver a alguien que ha muerto y tiene sembrado su cuerpo bajo la tierra, no está viendo a la persona muerta, sino una plasmación intelectual o que pone un ángel por permisión de Dios o un demonio. Puede ser, es una ¿verdad? explicación. Sí, ¿verdad? así es. Por eso de esa manera las diferentes experiencias que tenemos nosotros pueden ser también interpretadas o deberían de ser leídas desde el punto de vista bíblico-teológico para tener también una respuesta a esto. Suena mucha curiosidad, pero no vamos a las curiosidades, sino lo que nos interesa es el fruto de la oración y el cambio tan positivo que se otorga a la persona con la gracia de Dios a vivir plenamente una vida más entregada, más apostólica. Lo interesante, lo importante es pedir por el eterno descanso de los difuntos. Mientras son peras, son manzanas. Voy a pedir por ese difunto que aparece o que me parece que se apareció. Bueno, si es un difunto real,
Señor, te lo encomiendo, dale su eterno descanso y punto. Y por lo demás, esos difuntos, o que se enciman a las gentes, o les jalan cobijas, les jalan los pies, pues evidentemente Dios no permite que alguien que está en sintonía con él, ¿verdad?, venga a asustar Claro gente, que a no. divertirse Sí, claro. con los humanos, ¿verdad? Así es. Entonces ya por ese fruto se conoce, ¿verdad?, de dónde viene. Sí, un exorcista galicano, el padre René Crozet, sostiene pues que un alma puede ser atormentada no solo por alma de difuntos, sino también por vivientes, y por el mago que provocó la posesión diabólica o por la persona que la ha comisionado al mago. Y hay casos en los que la gente, la bruja o el X persona le dice, piense por favor en una persona ya muerta para que nos ayude. Claramente está en la palabra de Dios que está prohibido la evocación de muertos, porque el vivo puede después hacer que la pobre alma ya ande penando. Y desgraciadamente el alma ni la debe ni la teme, y ahí la traen como si fuera un trapo de un lado para otro. Desgraciadamente los brujos es lo que muchas veces piden. Y ya en una ocasión, en un caso que me tocó a mí, una persona salió afectada en ese sentido porque la manifestación del hermano, un hermano que murió en un accidente, sin saberse la situación, estuvo presente ahí. Y la persona decía, me arrepiento de haberlo invocado. ¿Y cómo lo invocaste? Me pidió esta persona esto y esto, estos datos, la fotografía y una serie de cosas. Entonces, por eso el padre René dice que ante todo debemos dejar en paz las almas, dejarlas en su lugar, y sobre todo pues que ya Dios las ha juzgado y tienen otra situación. Y lo está condenando en su palabra. Y lo condena la palabra. ¿Verdad? Lo condena la palabra. Por eso quiero también referir la opinión de algunos carismáticos de probada autenticidad, consultados por algunas personas, y tienen opiniones diferentes según las diferentes experiencias. Algunas sostienen pues que el demonio puede servirse del alma de un difunto para atormentar a una persona. Otros, por su parte, que una persona puede ser atormentada por almas no condenadas. Pero sin duda, pues, debemos tener en cuenta la advertencia que tiene el ritual romano. Ese ritual romano en la norma introductoria del que dice el número 14, en la que se pone, pues, en guardia al exorcista ante posibles disfraces del demonio. O sea que, como apunta la norma, es necesario no creer al demonio cuando quiere hacerse pasar por almas de un santo o de un difunto o de un ángel o de otra persona, ¿verdad? Es una preciosa advertencia porque el demonio procura con deleite enredar al exorcista, pero no se trata de una regla absoluta, ¿verdad? Miren, Bien. les voy a narrar así muy rápidamente. A mí me tocó vivir una experiencia donde un hechicero, supuestamente me materializaba yo a través de él y empezaba a hablar yo, y gente que me conocía dice, no, pues si eres tú. Y yo le decía, mira, si hay un artista que imite a otros artistas y se le oye la voz idéntica, pues qué problema tiene el demonio con una inteligencia angelical de estar reproduciendo mi voz y hablando de cosas que yo hablo generalmente. Entonces, el ángel caído se viste de luz y es el padre de la mentira. O sea, no hay que creer, aunque se esté viendo una manifestación de estas, que es la persona, porque puede ser, ya decíamos, la plasmación que un demonio ponga. Un exorcista lacial, y aclaro pues que en este terreno de fenómenos extranaturales, o no sé cómo llamarle, o preternaturales, en este terreno no hay nada escrito así como definitivo, hay que estudiarlo bien, como ya decía el padre Elías. Un exorcista decía que alguna vez le daba la impresión de encontrarse con la presencia de un difunto. Si declaraba estar condenado, le mandaba a que se fuera donde Cristo lo había destinado. Y en caso contrario, le prometía sufragios. O sea, si declaraba que no estaba condenado, le prometía oraciones por su eterno descanso. Trataba de que se arrepintiera de sus culpas y encomendaba su alma bajo condición a la misericordia de Dios. Y decía, he tenido casos en que estas eventuales almas no se hicieron sentir, aunque yo siguiera practicando los exorcismos, y en casos en que después de algunas veces parecía que estas almas volvían para después desaparecer del todo. Describo la experiencia tal como aparecía y desarrollaba, sin ninguna intención de que se saquen conclusiones. Esto es importante, no hay que sacar conclusiones, es decir, siempre pasa esto. Sí, así es. Sí, ¿no? Otro exorcista también siciliano dice que ese problema de las presencias, pues se puede restringir el discurso a las presencias reales, excluyendo pues las ficticias que el paciente o la persona perturbada
por el demonio o también simplemente alterando en la psique por causas naturales, puede crearse por sí mismo. En cuanto a la presencia de los condenados, pues yo pienso que la opinión basada en las experiencias de diferentes exorcistas es que el diablo, para perturbar a las personas vivientes, puede también servirse de condenados, especialmente de los que ya estuvieron poseídos en vida. Los condenados que en el infierno están bajo su dominio y en cierto modo demonizados para atormentar sobre la tierra a los vivientes. Y en cambio, el mismo autor de este libro que estamos comentando dice que no está de acuerdo en la opinión de que hablan de almas vagantes o sombras de personas fallecidas por muerte violenta, las que estarían esperando todavía su sustitución definitiva y mientras tanto podrían entrar en personas vivientes. Esto va con la reencarnación, que no es real, no es cierta la reencarnación. Sea llamadas por magos o usadas por el diablo o con permiso divino o por libre iniciativa para participar de nuevo ilusoriamente en la vida de los vivientes sobre la tierra a la que están muy adheridas. Esto es falso, no existe la reencarnación. El alma no es como un gas que se mete en un vaso, por ejemplo, ¿no? El cuerpo no es un vaso inerte. Claro. Forma una unidad esencial de cuerpo y alma. Estuvimos viendo con el padre Lucas, que nos vino a hablar de bioética. Es un filósofo también. Sí, y tremendo, o sea que todos sus libros han sido bestseller. Y él hablaba, por ejemplo, siendo el alma simple, esto es no compuesto de partes, el padre y la madre no le pueden pasar una parte de sí mismos al nuevo ser. Luego se exige la presencia de Dios para infundir ese espíritu que también exhibe la simplicidad. Luego entonces no es producto de una reencarnación que alguien por venir a pagar un karma, como dicen, venga y se meta en ese nuevo cuerpo. Así es. Donde él viene a ser ese espíritu, la animación, o sea, el alma, ¿verdad?, de ese ser. No, es un espíritu que infunde caso por caso en el momento de la concepción Dios mismo. Sí, así es. Por eso, en la relación con los difuntos que están en el purgatorio, nada impide que puedan, pues, con el permiso divino, hacer su purgatorio en las almas vivas, pedir la oración. Y en estas personas que aún caminan sobre la tierra, pero igualmente en esta opinión no muy extraña a los teólogos de la Edad Media, sobre todo pues en ese sufragio, orar por aquellas almas, no hay ningún problema. Por eso decíamos que algunas experiencias de algunos santos la dan como testimonio. Esto que acabas de decir es una hipótesis, no es que la Iglesia esté enseñando eso, que pudiera ser, dicen, ¿verdad? En cambio, pues digo, sí existe la situación que llamamos purgatorio, no sabemos cómo, ¿verdad? Sí, no sabemos de qué manera está, porque muchas gentes lo pintan de diferentes maneras. Más que un lugar, es un estado finalmente, ¿verdad? Sí. Aquí hay muchas preguntas, quisieran que pasáramos a ellas o quisieran... Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Asunción Méndez García, de Atemajac del Valle, saluda a los sacerdotes y al ingeniero y pide oración para su casa, porque a su mamá dice que la abrazó un hombre de negro cuando ella dormía y le dio mucho miedo. Y también se aparece una mujer, entonces que... Bueno, quiero un comentario rápido acerca de que piden oraciones para una casa. Son muchas las solicitudes, no alcanzamos a visitar todas las casas. Pero yo les digo, miren, para Dios no hay distancias, Dios está en todas partes. Desde aquí voy a hacerle una oración como si estuviera en su casa y acepten eso con la fe, ¿verdad? Bueno. Pues entonces les damos aquí la papeleta a los padres para que oren conforme a lo que ha dicho el padre Casillas. María de Jesús Esquivel, de la Colonia Constitución, que una hermana fue a un centro espiritista, vio a una persona con un ojo y vestida de blanco. ¿Qué es esto? Bueno, pues fue a un lugar espiritista. Bueno, el padre Heredia, jesuita, y hace muchos años escribió un libro sobre los fenómenos metapsíquicos y los fraudes espiritistas y decía que había muchos trucos que él descubrió en estas sesiones espiritistas, así que cuidado, que no se dejen engañar. Así es. Lolita Gutiérrez dice que por favor se hable de un juego de los lápices, que como Caín es el mensaje que dan
El problema de los lápices son presencias también de invocación de espíritus. Y ante todo tiene un nombre muy claro, el juego del Charlie. Sabemos que esas situaciones no son personas, no son espíritus, son demonios que se han dado a la tarea de ser adivinos. Y sabemos pues que esas cuestiones, hay muchachos, pero más en los colegios, los niños se han dado a la tarea de jugar todo este tipo de situaciones, que también es muy peligroso. Laura González de la colonia Olatos, que con quién puede llevar sus medallas de San Benito para bendecir. Con cualquier sacerdote, ¿verdad? Sí. O sea, no requiere de una plegaria especial. Bueno, hay una plegaria especial, pero vamos confiando que la devoción a este santo, que tenía él una actitud de rechazo constante al demonio y a las tentaciones, es lo interesante aquí. No me traigas cosas vanas, no me traigas vanidades del mundo, no traigas cosas que me alejen de Dios. Vete, bébete tú su veneno, dice ahí en su es un exorcismo, ¿verdad? Sí, que en su tiene exorcismo. integrado, ¿eh? Sí, No pensar que nomás la pura medalla sola, ya como algo mágico, ya como un talismán. me protege. Si yo ando metido en otras cosas, pues y cuidado. lo importante luego es hacer la vida sacramental. Así ¿eh? es. Sí. Pues la señora Reyes de Residencial Victoria pregunta si el Reiki es bueno o es malo. Ya habíamos hablado algo sobre el Sí. Reiki, que son situaciones, invocaciones, algunos espíritus que quieren tener el poder y al rato vienen problemas interiores y espirituales que la persona puede después percibirlos. Y no solo el que Bueno. lo asume, sino a las personas, A las personas. que les aplican luego las manos Y luego, para... sí, puede dar la sensación de que el que está imponiendo manos tiene un poder. Así es. Me decía una señora, usted tiene poderes, padre, porque veo que impone las manos. No, poner las manos es una señal de adhesión y de Sí. pedirle al Señor, ¿verdad?, de oración. De oración así. El poder es el de Dios. En el caso del Reiki, ya adquieren poderes venidos de Satanás para actuar en curación, en curanderismo con ellos. Pero para ir Así que potenciando aguas, los, cuidado. para ir potenciando los chakras, hacen invocaciones de demonios específicos. Entonces, es parte de lo que se está hablando que no se debe hacer. La señora López dice que en los hospitales hay grupos que son de tanatología. Quisiera saber... Thanatos, la palabra Thanatos quiere decir muerte, Sí. y a lo mejor esto está conectado con la eutanasia, entonces no sé. ¿Tú qué opinas? No conoces este No, detalle. más que todo es ante todo de las situaciones de bioética de vida. El problema es, hay una persona que habla mucho sobre una muerte digna. Sabemos pues que en la iglesia está prohibido este tipo de situaciones de una muerte digna, asistida, sino que venga naturalmente. En esos casos ya Sí, le la tocaría pues el aspecto eutanasia, moral. ¿verdad? El aspecto Famosa. moral, así es. No es permitida la eutanasia, sí. Bueno, Sí. pudiera ser asistencia a enfermos terminales para llevarles apoyo y consuelo, entonces había que conocer el origen y fondo que maneja esta gente. Y más ¿verdad? que todo pues los términos, porque hay pastoral Teología. para los enfermos, no es tanto para que se puedan morir, sino se tiene que definir bien la pastoral o el sentido que se hace en esos grupos. Dice la señora Josefina Robles del sector Hidalgo que tiene una muñeca que se la regalaron a su hija cuando tenía 2 años y la muñeca era más grande que ella. Y luego en la casa que vivían pasaban cosas extrañas. Después la muñeca mordía y agredía a los niños. Pues tenemos que hacer un conjuro con la muñeca a distancia, que en esas cosas a veces hacen ciertas prácticas sobre los objetos para realizar algún trabajo con la familia. Dice, le ayuda mucho en lo espiritual estos programas. Quisiera saber qué significa esto. Dice, mientras yo dormía sentí que alguien me tocaba el brazo y al despertar vi a mi hermana que ya había fallecido. Me dijo que si la amábamos le mandáramos decir misas y después de eso desapareció. ¿Es posible esto? ¿Cómo ves, padre Elías? Sí, hay muchos casos parecidos, ¿eh? Así es, y volvemos a lo mismo, pues tenemos que orar por ellos, por los fieles difuntos. Evelia Serna dice, pregunta si es correcto que tengan las monedas de los 7 metales y pide oración. ¿Cómo ves, padre? Volvemos a lo Padre. mismo, que son cosas de superstición, son cosas de superstición. Sí, que no es Rosa permitido. Márquez del Batán dice
que si hay Reiki bueno y malo, porque unos les dicen que sí es bueno y que otras es malo. Hágale caso a los padres aquí presentes. Sabemos pues que es una situación que no es positiva. Lo mismo también en el Reiki se utiliza mucho las piedras, el agua, algunos otros elementos que untan, ponen y dan y etcétera. Entonces, cuidado, después no, como decimos, no respondemos ante una situación así. Queremos prevenir. Rosa María de Las Conchas pregunta si es posible que su papá ya fallecido se comunicó mandando un mensaje que apoyaran a una hermana que ya está en situación económica precaria, pero es la más llena de Dios, y cuando se manifestó, su papá estaba llagado, descalzo y con mucha sed. Bueno, no nos interesa mucho el que esté llagado. Pues no, a lo mejor que simboliza el sufrimiento que puede tener en el purgatorio, pero quién sabe, ¿verdad? Y que se pueda ayudar a la otra persona, hay que tender la mano. La caridad urge, dice San Pablo. Es lo importante, sí. Nos queda un poco de tiempo, padres. ¿Qué les gustaría decir para aterrizar? Bueno, que tengamos de veras, insisto, en mucha fe en Dios, que nos ama. Dios está en todas partes, Dios es Padre, Dios no quiere estarnos asustando, ni permite cosas que nos vayan a dañar. Cuando algunas veces permite una enfermedad o una manifestación de este tipo que estamos diciendo, pues es por algún bien. Aquí ya la última de las llamadas es que pues algún difunto les pedía oraciones. Pues está bien, no está por demás hacer oraciones por esas personas. La señorita Rodríguez felicita el programa y dice que asistió una vez a una misa negra. Ya me confesé, pero me siento angustiada. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que lo principal es haber hecho ese acto de arrepentimiento, orar y pedir al Señor esa confianza. No tenemos que desconfiar de su gracia, porque sabemos que un pecado contra el Espíritu Santo, que dice el texto, es el no confiar en la gracia de Dios, que Dios está actuando en nuestra vida, y es el amor pleno de Dios que se derrama en tu corazón. Una hermana dice, está engarruñada de sus piernas y todo el día maldice a Dios, en las noches no puede dormir y también se dedica a maldecirlo. Quiero saber si está poseída. ¿Qué dices, padre? Pues necesitamos ante todo un estudio médico, ver el aspecto médico para agotar ese sentido de ciencia. Pero de todo el mundo cabe que hagamos oración por ella a distancia. Pero lo principal es eso, el tener algo que sólido. Se la separe esta para que en las oraciones que van a hacer y podemos con una petición dirigida a Dios, pues Señor, concede a todos estos hermanos y hermanas ser libres de las perturbaciones del alma y del cuerpo, que confíen en ti, en tu misericordia, y que les lleves el auxilio que están necesitando. Y nos encomendamos pues a la Virgen María para que ella pueda seguir en este camino que nos lleva a Jesucristo, que es amor, libertad y ante todo entusiasmo y alegría. Y pues yo, como siempre, me despido agradeciendo a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado y también por el don de que hoy el padre Humberto Casillas y el padre Elías nos hayan regalado de su acervo y su experiencia en materia de liberaciones y posesiones para iluminarnos, llevarnos esa catequesis liberadora donde desaparezcan temores y se sientan que Dios los ama. No tengan miedo, dice el Señor, yo ya vine y vencí. Únanse al fuerte.